Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a traerles una corta reflexión para que meditemos un poquito en su palabra lo que Dios nos quiere hablar día a día. El tema de hoy es una esperanza viva, una esperanza viva. Recordemos que el mundo está en este momento en oscuridad. Los, Todos los anunciantes, expertos en motivar a las personas, en motivar al ser humano, están creando o quieren crear en nosotros, el pueblo de Dios, un apetito de tener más confianza en las noticias, en los anuncios que van dirigidos a un desasosiego que hay. Y este desasosiego lo estamos viviendo. Usted ya no respira aire puro porque lo que está respirando es un desasosiego tremendo que hay en el mundo. Y está contribuyendo a que las personas vivan atormentadas, vivan acongojadas, viendo no solamente la parte oscura, sino que no ven la luz que quiere iluminarlos con su palabra, con su Santo Espíritu, no la ven. Y hay muchas personas que se rinden, querer intentar y no buscan del Señor, porque por su propia voluntad no podrán hacerlo. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, si la escuchamos y la meditamos, podemos vivir sosegadamente como el Señor nos manda, porque dice en su palabra que tenemos un privilegio. El ser humano que viene a Cristo y conoce a Cristo no viene a una religión, ni conoce una religión más. Conoce al Salvador del mundo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos un gran privilegio y no es por casualidad que podemos, en este privilegio de conocer a Cristo, andar con Él, vivir con Él, experimentar con Él y poder sentir su amor. Escudriñando las escrituras, podemos apreciar a aquellos que no nos aprecian, amar a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos, porque sabiendo que en ella hay vida eterna, pero aquellos que no conocen a Cristo no conocen la vida eterna. Allá en San Juan, en el capítulo 5, versículo 9, amados hermanos, usted, conocedor de la palabra, se siente muchas veces abrumados por lo que está aconteciendo y una rara sensación de fracaso y frustración le viene a usted. Pero yo quiero decirles en el amor de Dios, tranquilos, recuerde que grandes hombres como Pablo, como Pedro, pasaron esas frustraciones y tenemos un gran ejemplo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 15 al 22, aquella frustración que tuvo el apóstol Pablo. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el adversario, el diablo, anda como león rugiente y andaba detrás de él, haciendo lo que él cometiera errores. Y era un gran hombre de Dios, no era ningún pecador. Y muchas veces nosotros pasamos por estas grandes dificultades en el cual, aferrándonos a su palabra y aferrándonos al conocimiento y a la oración, podemos discernir cuando son cosas que vienen de Satanás. Por eso oramos por este mundo y sentimos ese aire que se respira hoy en día. Lo sentimos, lo vivimos, porque el enemigo está metiendo a la humanidad, principalmente a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, está metiendo una oscuridad de enfermedad, de tribulación, de angustia. Y a veces
A veces, escúcheme bien, hasta faltos de dinero, problemas en los hogares, problemas en los jóvenes, problemas en la calle, muerte y destrucción es lo que se está viviendo. Pero nosotros lo entendemos y conocemos que estas cosas tenían que pasar y las estamos viviendo, sí, en el cual hoy resistimos firmes en la fe del Señor, como dice su palabra. Voy a leerles acá en su palabra, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo del 3, voy a leerles hasta unos cuantos textos bíblicos acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar para que Dios nos ilumine lo que su palabra nos quiere dar a entender y comprender bien bajo la guianza del Espíritu Santo. Padre, venimos delante de tu presencia, atando toda potestad de las tinieblas y dando libertad a nuestras mentes para recibir la unción del Espíritu Santo y traer palabra de sabiduría, palabra de ciencia a aquellas personas que van a escuchar esta corta reflexión. Te ponemos, Señor, si hay algún enfermo en los oyentes, Señor, que tú pongas tu mano bendita y sanadora sobre esa enfermedad, sobre ese dolor. Señor, si hay alguna necesidad, suple las necesidades, como lo dice tu palabra, Señor, que tú suples todas nuestras necesidades. Oh Dios mío, glorificamos tu santo nombre y vemos tu gloria porque tú te manifiestas a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te ponemos esta reflexión y a estos hermanos y hermanitas que van a escucharla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanitos, la palabra bendita de Dios nos dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la naturaleza de Dios, Dios nos las ha entregado a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Es un gran privilegio que tenemos, pero no sabemos usarlo. Y tenemos que tomarlo, porque el enemigo nos contraataca, nosotros lo contraatacamos siendo participante de la naturaleza divina de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, por Jesucristo, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ya de la corrupción de este mundo y de la concupiscencia. Somos partícipes de la naturaleza divina de Dios, porque ya la concupiscencia y la corrupción de este mundo no tiene nada que hacer con la iglesia de Dios, con los redimidos de Dios, con el pueblo de Dios, porque fue comprado con la sangre de Cristo y nos hemos alejado de esta concupiscencia. Hoy somos siervos, servidores del Señor. Y dice su palabra, y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Nosotros, poniendo toda diligencia en la oración, escudriñando la palabra, vamos a añadir a nuestra fe virtud de ver las cosas que no se ven y las hacemos reales. Virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento de lo que Cristo quiere enseñarnos y mostrarnos, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad, piedad, amor de Dios para aquellos que no nos aman, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estamos llenos de amor, de misericordia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, su palabra está en nosotros y su verdad está en nosotros, no nos dejará estar ociosos, sino que servidores. ¿Y cómo servimos? Orando por aquellas personas que hoy necesitan oración, porque la oración de fe está haciendo muchos milagros. Solamente tenemos que decirle a las personas que piden oración que tengan fe, no en el predicador ni en el que va a hacer la oración, sino en Jesucristo, en el Espíritu Santo que está haciendo las cosas como que no vemos, las vamos a ver y las vemos, porque esa es la virtud, esa es la fe, es el conocimiento de las cosas que no vemos, las hacemos visibles. El Señor dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a este monte, quítate de aquí y pásate al mar. Y es una verdad. Por fe podemos hacer muchas cosas, porque si estas cosas están en vosotros, abundan y no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. El que no tiene estas cosas no cree y anda todo enfermo, lleno de calamidades, lleno de problemas, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, habiendo olvidado quién murió por nosotros, quién dio su vida por nosotros, por toda la humanidad, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Este es el que nos lleva al reino eterno, a lo que verdaderamente hoy estamos anhelando. Pero venimos a lo que el Señor nos quiere dar. El Señor dice que resistamos en la fe, que a la fe le vamos a añadir virtud. Amados hermanos, el apóstol Pedro sentía cuando el enemigo lo acechaba. El siervo de Dios o la sierva de Dios, óigame, siente la acechanza del enemigo, pero nos aferramos a nuestro amado Jesús, que Él nos ha dado su Santo Espíritu, y el Espíritu está dispuesto. Cuando nosotros estamos débiles en la carne, el Espíritu está dispuesto a darnos la salud, la paz y la tranquilidad. Se lo dice este servidor que viene pasando por algo terriblemente feo en su cuerpo. Aquí estoy. Dejamos a Cristo que viva la vida en nosotros y por medio de nosotros podemos hacer muchas cosas que Él nos manda. En la carta aquí de Pedro que acabamos de leer, aquí aprendemos la parte del plan divino de Dios para usted y para mí. Lo que Dios nos tiene haciendo en este mundo. Dice el Señor que estamos bajo la naturaleza de Él y por esa naturaleza de Él podemos ser partícipes y hacer muchas cosas. El Señor no espera que vivamos apoyados en nuestra propia fortaleza, porque nuestra propia naturaleza es de carne y hueso. Pero si nos apoyamos en la naturaleza divina de Dios, ahí podemos hacer muchas cosas. Y tenemos conocimiento del poder que nos ha dado el Señor, para que hoy en día muchos hermanitos y hermanitas vivan una vida confiada en Cristo, en el Señor Jesús, y aunque vengan las tentaciones, aunque vengan las tribulaciones, no podrá tocarlos, porque el Espíritu de Dios está allí y podemos entender y conocer lo que Gálatas 3, 1, 5 nos dice. Podemos entender lo que Colosenses 1:10 nos habla. Entendemos su palabra y podemos comprender que mientras el Señor Jesucristo nos tiene agarrado de su mano, no nos vamos a soltar. Y aunque venga la oscuridad, o venga la tribulación, o venga la angustia, no podrá. Hermanita, te aconsejo que avives el don que hay en ti, como le dijo Pablo a su joven amigo Timoteo, para que te des cuenta que la vida en Cristo es diferente a la vida que llevábamos antes. Hermanito, confía en el Señor. Iglesia de Dios, confía en Jesucristo, que Él está a las puertas. Él viene pronto. Su llamado está a las puertas. Espero en el Señor que podamos entender y comprender una esperanza viva. ¿En quién? En Cristo. Y somos participantes de su naturaleza, no de la naturaleza pecaminosa que teníamos antes.
Oramos por todas vuestras dificultades o enfermedades, porque sé que el Señor nos escucha y sé que tenemos la autoridad para reprender cualquier acto que venga hacia tu persona o hacia mi persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recibimos esa bendición. Amén y amén. Recuerden que Él viene pronto. Él está a las puertas. Amén.